Ruta 2024. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Ruta 2024. Yo soy Lupita Juárez y les agradezco que estén con nosotros en esta primera mesa de análisis donde platicaremos sobre la importancia del voto femenino en México, que está por cumplir 7 décadas. Sin embargo, su lucha ha sido constante, la lucha de las mujeres. Y bueno, todavía falta mucho por hacer, así que hoy estaremos abordando estos temas. Desde 1979 y hasta el 2021, solo 9 mujeres habían sido gobernadoras en México. Además de Griselda Álvarez de 1979 al 85, Beatriz Paredes por Tlaxcala del 87 al 92, Dulce María Sauri del 91 al 93 por Yucatán, Rosario Robles, quien fue jefa de gobierno del Distrito Federal de 1999 a 2000, Amalia García Medina del 2004 al 2010, Ivonne Ortega Pacheco del 2007 al 2012, Claudia Pavlovich del 2015 al 2021, Claudia Sheinbaum del 2018 al 2023 como jefa de gobierno de la Ciudad de México y Marta Erika Alonso por Puebla del 2018 al 2019. Por ello las elecciones del 2021 fueron decisivas para las mujeres. Llegaron al poder Marina del Pilar por Baja California, Indira Vizcaíno de Colima, Evelyn Salgado de Guerrero, Laida Sansores de Campeche y Lorena Cuellar en Tlaxcala, mientras que Maru Campos rindió protesta en Chihuahua. Solamente en estos comicios llegaron al poder 6 mujeres, comparadas con las 9 que lograron ser gobernadoras en 42 años. Una más se sumó en 2023. Llegó al poder Delfina Gómez. Se convirtió en la primera mujer en gobernar la entidad mexiquense. Además, lo hizo por un partido diferente al PRI. Milka Ramírez, Heraldo Media Group. Bueno, y para analizar este tema, Mónica Tapia, cofundadora de AUNA, organización feminista que impulsa la participación política de las mujeres. También está con nosotros Verónica Ortiz, abogada, analista política y columnista del Heraldo de México. Y Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral, sobre la participación de las mujeres en México. Pues vamos a abordar distintos aspectos. Mónica, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, bienvenida. Hola Lupita, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Gracias, inaugurando además esta mesa donde decíamos, aquí sí hay piso parejo, Claudia. Así es, buenas, me da gusto saludarla y encontrarnos en esta primera mesa. Gracias. Muchas gracias. Y querida Verónica, ¿cómo estás? Hay un gusto, Lupita, estar aquí con ustedes, con todas, y iniciar también estas mesas contigo. Y bueno, decíamos hace unos momentos que la situación en México es ahora de una realidad probablemente para que una mujer llegue a la presidencia de la República. ¿Cómo hemos llegado a este momento? ¿Cómo ha sido la lucha de las mujeres en esta ruta por posiciones políticas que beneficien no solo a las mujeres, sino también a la sociedad? Pues vamos a empezar, si te parece bien, Claudia. Sí, bueno, llevamos una vida de lucha, una vida larguísima de experiencias de todas las mujeres, pero creo que podemos ubicarnos en los 90, quizá a principios de los 90, cuando en el ámbito político se empezaron a dar recomendaciones, ¿no? Para que las mujeres pudieran ser postuladas como candidatas. Después vinieron cuotas y después vino el principio de la paridad. Y hoy lo que tenemos es una obligación para que todos los cargos de elección popular sean postulados en paridad. Entonces, es un recorrido de toda una vida, una historia de las mujeres, más de 5,000 años, yo creo, de la historia de las mujeres, y de los 90, principios de los 90 para acá, en nuestro país, en materia política, para poder ser candidata. O sea que ha sido un larguísimo camino, Mónica. Sí, un larguísimo camino, y pensando en que México fue de los países que más tarde dio el voto a las mujeres, la verdad es que llegar a esta paridad y ser algunos de los países en el mundo que tienen una reglamentación así de detallada, con muchos lineamientos, que sí han logrado, pues eso, una paridad que quiere decir la mitad hombres, la mitad mujeres, en todos los cargos. A veces nos han preguntado, ¿pero cómo? ¿En Nuevo León? No, en todos los estados, en todos los cargos, en las alcaldías, en las regidurías, incluso en los gabinetes. Paridad en todo. Paridad en todo, ¿no? Verónica. Oye, si somos el 51% de la población, pues sí, efectivamente necesitamos esa paridad, como dices tú, en todo. Y además, digo, no solo en la parte de participación política, que es lo que nos convoca. Ahí creo grandes avances y seguramente los vamos a platicar. Sí. Como bien menciona Mónica, hace 70 años que las mujeres podemos votar en México. O sea, estamos hablando del siglo XX, ¿no? No estamos
estamos hablando de algo que llevemos 200 o 300 años, o sea que, exacto, ha sido una lucha de muchísimo tiempo, pero que apenas como que ha empezado a dar estos frutos, ¿no? Entonces, creo que en el ámbito político hay mucho que festejar. Todavía, curiosamente, en el ámbito privado hay un déficit enorme de participación destacada de mujeres, pero en el ámbito político creo que por lo menos llevamos una tendencia que se está consolidando. Oigan, siendo mayoría siempre se le ha tratado a la mujer como una minoría, ¿no? ¿Cómo nos explicamos esto, Mónica? Pues yo creo que a veces se nos ve como personas vulnerables, ¿no? A veces así hasta nos clasifican, eso hemos dicho eso, pues no somos vulnerables, tenemos mucha fuerza, mucho talento, mucha educación. La verdad es que los años de escolaridad de las mujeres en México ya superan al de los hombres. Y el tema es luego lo laboral y pues el balance entre vida laboral, cuidados, hijos, padres, o sea, ahí es donde estamos como en ese nudo tratando de desatar el potencial de las mujeres en lo laboral, en lo privado, en lo público y obviamente en la política. Verónica. Bueno, sí, sin duda, digamos, hay que verlo quizá como una parte de aproximaciones, ¿no? Sucesivas, o sea, es un desarrollo, porque no hemos llegado todavía a la siguiente etapa. Es decir, una cosa es llegar y después qué es el trabajo que hacen las mujeres, y ahí sí podemos tener, digamos, ¿no? Evaluaciones, como en todo, se puede hacer, pero básicamente para poder desempeñar el trabajo, pues sí tienes que llegar y tienes que tener esa posibilidad de tener la presencia, y sobre todo no esa presencia disfrazada, como dices tú, nos han tratado como población vulnerable, después como en esta idea de que, bueno, sí las postulamos, pero te acuerdas cuando había pues el tema de que el suplente va a ser un hombre y pues resulta que mejor enférmate, ¿no? Para que entonces ya el suplente llegue. Entonces ha sido como por aproximaciones sucesivas esto de decir, no es nada más que sean candidatos, no es nada más que las postules, no es nada más que las nomines, sino que lleguen y se mantengan en los cargos, ¿no? Y que sea efectivamente una mujer la que ocupe esos lugares, ¿no? Sí, yo creo que nos dejaron una carga muy grande y nos vieron como minoría cuando somos mayoría desde hace mucho tiempo, y la carga es demostrar. Pues es que nos piden que demostremos capacidades, habilidades, competencias, y ahí nos dejaron. Entonces, pero además con un piso muy disparejo, por eso decíamos que aquí sí hay igualdad, ¿no? Tenemos el mismo nivel, pero a nosotros nos dejaron como una carrera en su vida, y así nos vieron y así nos colocaron en el espacio privado, y además nos arrojaron dobles cargas de trabajo. Cuando quisimos entrar, llegamos ya medio cansadonas aquí a la cima, y además pues tienes que seguir cumpliendo con esto. Creo que sí tenemos que celebrar muchas cosas, pero también hacernos cargo de los pendientes. Claro. Que tenemos. Hablando de si nos ven o nos veían vulnerables, me llamó muchísimo la atención apenas el jueves de la semana pasada que uno de los representantes ante el INE hablara precisamente de que hay que incentivar a las mujeres a que participen. Oye, estamos proceso 2024 y estamos escuchando estas voces de representantes de los partidos políticos que dicen, es que pues hay que capacitar a las mujeres, hay que prepararlas. No me van a creer, pero no hay mujeres que quieran participar en la lucha política, Mónica. Sí, fíjate que desde AUNA le contestamos a este representante diciéndole, en AUNA nos dedicamos justo a eso, a buscar, a seleccionar, a formar, a promover, y lo que las mujeres nos están diciendo es dentro de los propios partidos, pues hay club de tobis que deciden que no les dan las candidaturas, o que se las dan a esas mujeres que son pues más sumisas, más de lo que tú digas, lo que el jefe político diga, lo que el padrino, a veces lo que el suegro, porque pues acaban siendo luego muchas redes familiares, y lo que queremos pues sí son mujeres líderes que ocupen el puesto, que ocupen el cargo de la paridad, pero que tengan poder y autoridad. Sí. Claro, pero por supuesto, o sea, y qué bueno que hubo muchas mujeres que le contestaron. No, es que hay estructuras patriarcales dentro de los partidos que no quieren que participen mujeres que están absolutamente formadas y dispuestas a participar. Y me parece muy buena respuesta, claro, porque justamente AUNA es una organización que tiene muchísimas mujeres, ahí están muchísimas mujeres, y el propio partido tiene muchas mujeres muy fuertes, solo que no hay posibilidades que se les quiera dar desde la estructura patriarcal del partido.
Y del partido y luego también de las comunidades. Mira, yo pienso también, por ejemplo, en esta participación que ahora hay para mujeres provenientes de grupos indígenas, ¿no? Y de comunidades indígenas. Y muchas veces es la propia todavía comunidad o familias o los famosos usos y costumbres que por un lado se quieren romantizar, ¿no? E idealizar de que no se les quiten a los pueblos indígenas sus usos y costumbres. No, pues sí, pero hay usos y costumbres que van totalmente en contra. Como decía Eufrosina, ¿no? Los abusos. Exactamente, más bien no son los usos sino los abusos. Entonces, yo creo que hay que ir, o sea, es a muchos niveles, a niveles de las cúpulas de los partidos, a niveles, ¿no? Incluso de sociales y a niveles incluso de las propias comunidades, pueblos indígenas o dentro del seno de las propias familias, ¿no? Es decir, es una educación que sí requiere como ir pasando, ¿no? Esta idea de la participación igualitaria y de que tenemos que estar, como decía la famosa jueza americana Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Las mujeres tenemos que estar en las mesas donde se toman las decisiones, pues porque somos más de la mitad de la población, ¿no? Entonces, imagínate si no estamos. Ahora, hablaban ustedes del voto, que pues fue muy reciente en México, ¿no? En cuanto se nos da precisamente el voto, y pareciera que ha pasado mucho tiempo, sin embargo, las consideraciones que escuchamos en estos momentos parecieran las mismas de hace 50 y tantos años, ¿no? Donde, ¿para qué le damos el voto a la mujer si es influenciable, ¿no? La va a aconsejar el esposo, la va a aconsejar a lo mejor el papá, ¿para qué le damos el voto a las mujeres? ¿Para qué le dimos el voto a las mujeres? ¿Por qué es importante que las mujeres participen en la vida política del país, que quieran ocupar puestos, que voten, que sea un derecho y también que puedan ser votadas, Claudia? Pues porque somos parte de la sociedad y necesitamos nuestra voz y nuestra decisión y nuestras necesidades y nuestras agendas que sean parte de la toma de decisiones de hombres y mujeres y de todas las personas en su conjunto, como nos representamos en una sociedad y como convivimos en una sociedad. Es que no pueden excluir a una parte de la población tan grande porque no pueden resolver nuestras necesidades, o sea, hay hombres que piensan que van a poner la agenda que le conviene a las mujeres. No, quienes sabemos qué necesidades tenemos somos las mujeres. Y por eso hay que estar en los cargos de elección popular y en el de toma de decisiones de gobiernos para poder tomar las decisiones conforme a también las necesidades y las agendas de las mujeres. Verónica, dices, pero claro. Pues no, claro, porque mira, yo creo que además fue muy patente, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Los jefes de Estado que mejor reaccionaron ante, digamos, cuando nadie todavía sabíamos exactamente de qué era lo que nos estábamos enfrentando y demás, consistentemente fueron jefas de Estado mujeres. Entonces hay una cierta característica, unas ciertas características, obviamente no se puede generalizar como todo, claro, pero sí hay unas ciertas características de liderazgo femenino o simplemente de la forma en la que las mujeres abordamos ciertos problemas que de alguna manera fueron más eficientes. Simplemente, y te pongo, por ejemplo, la idea de que somos mucho más incluyentes, por ejemplo, que tratas de tener la comunicación con un equipo y tener ideas y las concentras, que somos más realistas en el sentido de aceptar como que hay un problema, ¿no? Los hombres siempre lo quieren resolver en general, ¿no? Solos, y nosotros buscamos asesoramiento, normalmente somos menos belicosas o beligerantes, o sea, tratamos digamos, de generar consensos. Ciertos temas, empatía, por ejemplo, que necesitaba la sociedad en esos momentos, mucha empatía. Hay ciertas características del liderazgo femenino que hacen mucha falta en el mundo, ¿no?, contemporáneo, y que equilibran un poco exactamente esta forma de hacer política y de generar políticas públicas. Recordé a Jacinda Ardern, ¿no? Por ejemplo, por supuesto. Ella, la primera ministra. Por supuesto, la primera ministra de Nueva Zelanda. Y estaba Angela Merkel en Alemania, estaba una líder, se me va el nombre ahora, pero en África, líderes muy importantes que de alguna manera supieron enfrentar la situación o digamos como que generaron una respuesta mucho más, que fue mucho más eficiente de lo que muchos líderes hombres, ¿no?, lo hicieron en el mundo. Mónica. Sí, me gusta mucho regresar a la historia y por qué las sufragistas luchaban tanto por el voto. Y bueno, en un momento en que decías, pues también educación y también títulos de propiedad y demás, pero a mí me gusta regresar a ese punto de que los derechos políticos son la llave, son la forma de entrar a los otros derechos. Entonces me parece con la paridad
pues se ha avanzado mucho en otros derechos y también en otras políticas públicas. Me parece que no es solo que lleguen mujeres, sino que lleguen con una agenda de igualdad de género, de perspectiva de género, ¿no? De derechos sexuales y reproductivos, de prevención de la violencia de género y los feminicidios. O sea, hay una agenda muy grande de perspectivas laborales, de igualdad en lo laboral, de la paga igualitaria entre mujeres y hombres. O sea, esas son agendas que deben de ser impulsadas por mujeres, no nada más llegar al cargo y quedarse ahí y decir, pues ya por estar aquí estamos bien. No, necesitamos transformar y lograr esta igualdad entre hombres y mujeres a través de la política. ¿Ese sería el gran pendiente entonces, el tema de la agenda? Yo creo que sí. Yo creo que sí necesitamos estrategias para cuando ya se encuentra, sobre todo en colegiados legislativos, poder articularnos para generar no solo la agenda de los derechos políticos y electorales, no, porque es más allá la visión de todos los derechos de las mujeres y cómo articularnos para concretar esas agendas. Creo que ha habido experiencias muy exitosas en algunos temas relevantes para los derechos de las mujeres, pero sí necesitamos, yo coincido con Mónica, que hay que llegar a estos cargos con estas agendas para poder articularnos y poder avanzar, impulsar las agendas y concretarlas en leyes o en acciones, en políticas públicas desde los gobiernos. Verónica. Pues yo pensaría, por ejemplo, en el tema de la agenda de cuidados, porque ya lo decía Claudia, o sea, y eso es un hecho y que no lo podemos. Cada vez quizá estamos teniendo relaciones más igualitarias en las familias, en las parejas, en el trabajo que tienes en la casa o en la crianza de los hijos y demás. Pero en general, incluso cuando hay adultos mayores, en general descansa sobre las mujeres, ¿no? de las familias, el cuidado de estas personas, sean menores o sean mayores. Entonces, toda esta agenda de cuidados que te permite avanzar, que es en el sector público, por ejemplo, toda esta agenda de cuidados me parece fundamental para lograr una participación que pueda hacer. O sea, las mujeres no nacimos para ser cuidadoras. Pues no, tenemos, o sea, puede ser, pero lo que tienes que hacer es tener la opción, ¿no? O sea, no que te toque. O sea, por el hecho de ser mujer, por el simple hecho de ser mujer ya te tocó, Ya te tocó. Y entonces, exacto, ¿te acuerdas de como agua para chocolate? Pues ya te tocó, o con las declaraciones del presidente López Obrador, ¿no? Sí, cuando justamente en la pandemia, ¿no? Pues, las mujeres son las que tienen que cuidar. Exacto, o cuando desaparecieron las guarderías, por ejemplo, que entonces los abuelitos los cuiden, ¿no? Oye, no, pues no. Se necesita tener toda una agenda y una infraestructura precisamente para poder darles a esas mujeres la posibilidad del piso parejo para poder trabajar y desarrollarse y poder justamente tener un desempeño, digamos, equiparable al que tienen los hombres, ¿no? Pues si les parece bien, con esto hacemos una pausa, es momento de irnos a un corte, pero regresamos de inmediato. La invitación para que siga con nosotros aquí en esta mesa. Y bueno, pues ahorita 2024. Gracias por seguir con nosotros aquí en Ruta 2024. Continuamos precisamente platicando sobre la participación política de las mujeres en México y regresamos con nuestras invitadas Mónica Tapia, cofundadora de AUNA, organización feminista que impulsa la participación política de las mujeres, Verónica Ortiz, abogada, analista política y también columnista del Heraldo de México, y Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, les quería preguntar sobre este tema de las mujeres en el poder, las mujeres que ya llegaron después de tantos años, estamos en pleno 2024, y por qué es importante que las mujeres lleguen al poder. ¿Qué cambia para la sociedad? ¿Qué se transforma en nuestra sociedad, consejera? Yo creo que se transforman formas, porque teníamos estructuras te decían casi cómo tenías que hacer ejercer el poder para ser correcto y tener un buen ejercicio de poder, y dentro de eso es un esquema patriarcal, 100% vertical, con muchas cosas que pues conflictuaban porque no tenías que dar órdenes de manera irrespetuosa a veces, o sea, hay formas. Y lo que tenemos que hacer las mujeres, o lo que hemos hecho, es que transformamos esas formas. Yo no sé, a muchas, y a mí sí me lo han dicho, ¿cómo haces eso? Pues así, yo considero que eso se debe hacer así, pero eso no te va a dar buenos resultados. Pues sí, cambian las formas. Y estamos derribando formas patriarcales.
porque como a nosotros nos colocaron en lo sumiso, en lo suave, en todo lo que quieras, pues ahora tú tienes una estructura y dices, lo importante es la autonomía que tengas en el ejercicio del poder, y dices, a mí me parece, toda la vida se ha hecho así, sí, pero yo creo que se puede hacer de esta otra forma. Exacto. Lo implementas y vas cambiando y tienes los mismos o mejores resultados. Mónica. Sí, yo creo que cambian muchas cosas, cambian los símbolos, o sea, el hecho que también tengamos a mujeres en ciertos puestos altos o incluso como presidenta, pues hace que las niñas piensen que es un puesto que ellas pueden hacer también. Entonces es en lo simbólico, en la infraestructura, ¿no? Este tema de tener baños de hombres, de mujeres, guarderías, lactarios, o sea, a mí me gustan mucho estas escenas y toda la problemática que representa las mujeres que dan a luz mientras están en campaña, mientras son diputadas, que tienen pues que amamantar en muchos casos, o sea, cómo cambia esos procesos. Y finalmente lo que ya decían Verónica y Claudia, el estilo de liderazgo, el cómo se plantean frente a autoridad, frente a sus equipos, frente a sus colegas, y cómo colaboran ante la diversidad. Yo creo que las mujeres estamos más acostumbradas pues a escuchar, porque siempre hemos tenido que escuchar y de vez en cuando obedecer, y cuando también hemos sido pues rebeldes ante algunos temas donde yo sí puedo, yo sí quiero, yo quiero hacer las cosas diferentes. Entonces, ¿cuándo hacer una y cuándo hacer la otra? Las formas suaves y las formas fuertes es un tema de estilo de liderazgo. Verónica. Sí, sin duda, y yo creo que cambian, estoy totalmente de acuerdo con ambas, y yo creo que cambia incluso la percepción que se tiene entre hombres y mujeres, es decir, porque si normalmente, ¿no?, bajo estas estructuras, digamos ya un poquito anquilosadas, te tienen como visualizada dentro de un cierto contexto y que no te puedes salir de ahí, pues el hecho de que estés ahora en otro ambiente y de que se pueda dar una relación, digamos, mucho más igualitaria justamente entre hombres y mujeres y se puedan de alguna manera compartir incluso experiencias o la manera tan diferente de abordar un tema o de ver la realidad, pues yo creo que eso al final enriquece, ¿no?, tanto a hombres como a mujeres, el poderse ver en otra dimensión y el poder intercambiar experiencias en otra dimensión. Ahora estamos en una posición privilegiada en estos momentos para el país en el avance de las posiciones de las mujeres. Tenemos presidenta en la Suprema Corte, tenemos presidenta en el Tribunal Electoral, tenemos pues la posibilidad de todas las candidatas precisamente por este tema de la paridad que pues busquen posiciones en presidencias municipales, en el Senado, como decías, Mónica, en las gubernaturas, pues y la presidencia de la República, ¿no? Claudia. Sí, tenemos un momento muy simbólico de fuerza femenina en los cargos y en las presidencias, en el INE, en el Tribunal, en la Suprema Corte, y volteamos a ver, en el INAI estaba una mujer también. Sí. Y lo que podemos ver también de manera muy fuerte es que las instituciones seguimos dando resultados y resultados y resultados. Entonces estamos derribando varias cosas que se decían que no podíamos, que no se iban a lograr cosas. Sí, se han logrado muy buenos resultados, con diferentes formas, con diferentes retos, porque la sociedad democrática de hoy, que nos exige un comportamiento muy diferente incluso al del siglo pasado o principios de este siglo, hoy las mujeres simbólicamente en este país, en este momento del proceso electoral más grande de la historia, en la cabeza están mujeres. Y eso es muy fuerte simbólicamente para quienes van a contender, para quienes van a estar ahí en esas contiendas electorales, que hay muchos retos, para las jóvenes, las mujeres jóvenes, porque va a haber mujeres candidatas, mujeres en la toma de decisiones y los pendientes en el ámbito de los ayuntamientos. Ahí todavía sigue un gran pendiente, muchas cosas que hacer, pero simbólicamente sí, va a haber una fuerza femenina. Verónica. Sí, yo creo que, claro, que se va a notar esta fuerza femenina. Estamos en un momento, sí, histórico, ¿no?, también para nuestro país, porque no teníamos a tantas mujeres en estos cargos de primer nivel. A nivel local, por ejemplo, no habíamos visto tantas gobernadoras, ¿no?, simultáneamente. De hecho, había habido pocas gobernadoras para un Nos sorprendíamos, México, ¿no?, cuando llegaba una mujer a algún gobierno. Exacto, porque no había pocas gobernadoras, ¿no? Entonces ahora tenemos 9 gobernadoras, si no me equivoco, y claro que eso ya
cambia las dinámicas. Muchas gentes, digo que se me hace una pregunta absurda, pero todavía hay la pregunta esta de que si México está listo para que tengas una mujer presidente. Bueno, digo, pues la pregunta es medio, ¿no? Sí. Ociosa. Perdón que te interrumpa, pero le preguntaban alguna vez en una entrevista a Josefina Vázquez Mota si México estaba preparado para que una mujer lo gobernara, y ella decía, bueno, es una pregunta que no le harían a un hombre, ¿no? Claro, por ejemplo. Exactamente, no, y más bien lo que tienes que ver justamente es el desempeño, las cualidades, lo que proponen las candidatas, y pues, clarísimamente pues estamos, ¿no? preparados. No lo hemos tenido, evidentemente es inédito, pero pues al contrario, ¿no? Yo creo que es un momento en el que es promisorio en ese sentido lo que venga para México bajo el liderazgo de una mujer. Ahora, también hay que decir que no, las mujeres no somos beatas, y no porque lleguen a una mujer a un cargo todo va a ser esplendoroso. Digo, hay también evidentemente experiencias muy negativas, y yo creo que al revés, yo creo que las mujeres tenemos esa responsabilidad de, sobre todo en cargos públicos, me parece que es muy importante llegar a defender instituciones, a defender la democracia, y que justamente con esas acciones logres un mejor desempeño de lo que pudieron haber tenido, ¿no? Otras. Mónica. Sí, a mí también me parece que es un momento histórico por las conversaciones en lo privado que están sucediendo. Yo veo cada marcha feminista del 8M, los letreros que las jóvenes traen y dicen, estoy luchando, abuelita, por lo que no pudiste hacer. Sí. O sea, hay este tipo de expresiones donde claro que tenemos símbolos políticos, pero tenemos también un cambio social y cultural muy grande. Y en estas marchas donde también va la abuelita, ¿no? Acompañando. Claro, sí, por supuesto. Yo también te estoy apoyando en este momento. Sí, claro. Sí, y yo creo que eso a nivel del rural, por ejemplo, ¿no? Ya lo decía Verónica, en los municipios, las comisarias ejidales están queriendo paridad. Oye, pues si se está pudiendo en las alcaldías, ¿por qué no en las comisarias ejidales? Eso es una gran historia que hay que entender, donde es muy profundo esta discusión y esta demanda por igualdad en los cargos públicos, pero también pues en lo que se puede y las normas que se están cambiando en ese sentido. Ahora, han escuchado seguramente el comentario de, pues qué chiste, por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Ya le toca una posición, qué barbaridad. Hay muchos hombres que han hecho este tipo de comentarios, muchos hemos escuchado incluso en los medios de comunicación. Consejera. No, a ver. Lo que estamos haciendo es nivelar las condiciones para ejercer un derecho que teníamos desde que nacimos, de toda la historia. No es por el simple hecho de ser mujer te toca. Y tampoco eso significa que por ese hecho, porque soy mujer, me tengas que poner una vara para estarme midiendo cada ratito. No. Es la exigencia de la ejecución de un derecho que nos habían negado socialmente durante toda una historia, ¿no? De nuestros derechos humanos. Pero además, yo creo que hay algo bien relevante. Traemos una generación de mujeres jóvenes que están rompiendo los propios esquemas, incluso como las mujeres de generaciones anteriores y la nuestra, dijeron que se pedían suavecito. Ellas vienen más fuerte y también ellas nos vienen marcando un nivel de exigencia que tenemos que estar muy atentas, porque ellas, en esta intergeneración que tenemos, ellas no están dispuestas a tolerar muchas cosas que nosotros toleramos en violación de nuestros derechos. Verónica. Mira, yo creo que, como decía Churchill de la democracia, que no es el ideal, pero comparado con todo lo demás, pues es lo mejor. Yo creo que el sistema de cuotas no es ideal, pero es lo mejor que tenemos como para nivelar exactamente esas canchas, porque si no, si te hubieras esperado a que, pues por generación espontánea y por convencimiento y tal, pues nunca hubiéramos estado. Bueno, acuérdense cuando les dijeron a los legisladores, oye, es voluntario, o sea, sí, claro. No, pues y dijeron, no. Pues no. Datos. No, eso fue a ver, en 93 empezaron las recomendaciones, ¿no? ¿Hasta cuándo se concretaron? Hasta que pusieron la primer cuota 30-70. Y eso con trampas. Porque entonces decían, ponemos a propietarias, que es la cuota que debemos cumplir, y después las quitamos, y ya que están en poder, entran los suplentes, se enferman, les pasa algo, hay alguna imposibilidad. Entonces ahí están los datos. Si la exigencia de paridad no fuera un principio constitucional,
reconocido en 2014, fíjense todos los años que pasaron, ¿no? Y luego fortalecido en 2019, donde dijeron, no, nada más son los colegiados, son todos los cargos de elección popular y también los cargos de gobierno, que todavía eso no se cumple, ¿no? En muchos gobiernos. Pero si no hubiera sido ese postulado, hubiéramos seguido con 7 gobernadoras a lo largo de toda una historia, ¿no? Claro. Así es. Pero además eso, te obliga también a que justamente vayas preparando, digamos, mejores cuadros, ¿no? Justamente de mujeres que sean capaces. Es decir, si el problema es que no tenemos suficientes, bueno, pues justamente, pues, no, denles la oportunidad, capacítenlas y déjenlas justamente competir, ¿no? Y Mónica, tú dices, no, hombre, si nosotros las estamos capacitando, las estamos preparando. Exacto. Y yo creo que también masivamente las mujeres accedimos a la educación superior y posgrados y demás, entonces tú ves a muchas mujeres pues con muchas buenas calificaciones, con muchos logros. Lo que pasa es que después pues tiene el bono, lo que se llama el castigo de la maternidad, ¿no? O sea, no se puede trabajar tiempo completo, no se ambiciona tanto porque uno tiene tanta carga entre mental, de cuidados, y luego vienen los papás que también. Entonces yo creo que este tema del sistema de cuidados es realmente un tema que va a ayudar mucho a compensar el que las mujeres pues podamos seguir ambicionando y llegando a cargos más altos sin sufrir los costos personales de desvelarse y no dormir y etcétera. Sí, claro. Que era costoso, muy costoso, en violencia, desde que te ejercían en tu casa, era muy costoso porque además tú tenías que trabajar en tu casa, todos tus los labores, la oficina, los cuidados, todo recaía en ti. Entonces sí pagamos un costo muy grande para poder ser parte de esta estructura en el ejercicio de los cargos. Bueno, y otro tema también interesante es esta legislación de la violencia, ¿no? De la violencia política en razón de género. Nos queda muy poquito tiempo, me gustaría un comentario sobre este tema. Un tema que nos abarcó a todos como sujetos obligados y que yo creo que era muy necesario y que es uno de los grandes retos, porque todavía las mujeres en la política, en todas partes, pero en la política, dar ese paso y tener esas aspiraciones les cuesta mucha violencia, de muchas partes, y ahí están los datos, yo siempre voy a los datos. Entonces, uno de los grandes retos es la violencia que se ejerce contra las mujeres en la política y en muchos otros ámbitos, pero es nuestro principal reto desde mi punto de vista. Verónica. Sí, sin duda es un foco de alerta, un foco rojo, porque además hemos llegado, ¿no? Cada proceso electoral tenemos más violencia contra mujeres, ¿no? Violencia política en razón de género e incluso, digo, física, incluso políticas aspirantes o precandidatas o candidatas que son asesinadas o son violentadas. Entonces, sin duda, ese es un pendiente muy, muy grande. Muy bien. Los estudios que ha hecho el INE, que me parecen súper interesantes, lo que dicen es que donde hay mayor violencia política es dentro del propio partido de las mujeres. Y creo que ese es el gran reto, ¿no? Así como tenemos el sistema de cuidados como reto, los partidos, la igualdad de género, el desmantelar el patriarcado y cómo se toman decisiones ahí, y el crear reglas al interior de los partidos es un gran reto que viene adelante. Pues vamos arrancando precisamente rumbo a la elección del 2 de junio y, consejera, un comentario final. Bueno, pues yo creo que en este próximo proceso la participación de todas las personas es importantísima, pero de las mujeres en todos los ejercicios de derecho, como observadoras, como funcionarias de casilla, como parte de los partidos políticos, representantes, autoridades, es fundamental, porque nosotras vamos a generar un gran cambio. Muy bien. Verónica. Pues yo diría que hay 22 millones de electores que tienen desactualizada su credencial para votar. Queda una semana y no me desmentirá aquí la consejera Claudia. Yo diría actualicen su credencial y es importantísimo que todos y todas vayamos a votar. Mónica. Yo creo que parte también de este año es hablar de política, conversar de política, que se valga hablar de política en la casa, en la familia, y que las jóvenes también den su punto de vista. Me parece que esto es pues de las normas que tienen que estar cambiando
y que conversar de política es como el primer acto cívico en ese sentido. Muy bien, pues les agradezco a todas que estén con nosotros precisamente en esta primera mesa de Ruta 2024. Muchísimas gracias. Gracias, Lupita. Muchas gracias. Bueno, y esto fue todo aquí en Ruta 2024. Recuerde que cada domingo a las 8 de la noche por el Heraldo Televisión tenemos una cita para conocer todo sobre el proceso electoral más grande e importante en la historia de nuestro país. Muy buenas noches, pásenla todos muy bien. Muchísimas gracias.